Estamos con Ángel David Rodas, consultor y conferencista enfocado en pymes. Y con él vamos a hablar de ese tema de la gestión empresarial igual salud financiera, y nos va a llamar como mucho la atención ese titular, pero tiene mucho que ver y tiene mucha relación, y realmente lo uno conduce a lo otro. Ángel David, mil gracias por aceptar esta invitación a Mercadeo con Vos y por venir a contarnos sobre este tema que realmente es bien interesante y bien importante, sobre todo para tu enfoque, para esas pymes que tienen muy bien desarrollado su tema de ventas y digamos que el manejo, pero a ver, entonces esta gestión empresarial sí va a tener una salud financiera o sí la tiene. Gracias por la invitación, por la confianza. Sí, definitivamente, Marixa, digamos, la pyme en Colombia, particularmente en Colombia, que es donde nos interesa ubicarnos, digamos, carecen en su gran mayoría de muy buenas prácticas de gestión, sí, ¿cierto? El empresario colombiano tiene mucho conocimiento técnico, aporta técnicamente mucho conocimiento al producto, al servicio o al desarrollo que comercializa, pero aporta muy poco a la gestión de la compañía, lo que conlleva tener compañías que en la práctica venden y funcionan en un mercado, sí, pero cuando tú entras y haces un análisis, ni siquiera con mucha profundidad, un análisis simple de financieramente cómo está la compañía, te encuentras que los indicadores más importantes no están siendo gestionados, como temas de rentabilidad, gestionar el endeudamiento, gestionar, digamos, correctamente el mercado y el segmento al cual le quieres llevar tu producto, que finalmente, digamos, estas gestiones, si no se hacen, digamos, de manera, digamos, expedita y no intuitiva, lo que conlleva es a tener compañías en el mediano plazo que carecen de salud financiera dicho o visto desde bajos rendimientos en temas de rentabilidad y con indicadores de liquidez muy complicados, que posiblemente en un momento de crisis, un momento complicado, pues lleva a que estas compañías tengan que cerrarse o verlas inmersas en procesos de insolvencia o incumpliéndole a sus acreedores, ¿cierto? Por estas mismas bajas gestiones, que es lo que nos interesa, pues, digamos, en síntesis, revisar el día de hoy. Bueno, ese punto es muy importante, porque entonces vamos a ver qué es una gestión empresarial. ¿Cómo podemos definir que estamos haciendo una gestión empresarial óptima que nos pueda conducir a ese resultado? Correcto. Hay, digamos, yo quiero llamar la atención en un tema que es particular en la gran mayoría de las pymes en Colombia, y lo digo pues de manera concreta, porque pues digamos, yo en el año puedo estar, digamos, diagnosticando alrededor de 60, 70 pymes, y lo que tú encuentras en el 70% de esas pymes es que hay unos indicadores de gestión que son muy comunes entre todas ellas. Te voy a mencionar solamente 3. Una de ellas, bajas prácticas de gobierno corporativo, que la gente dice, venir, el gobierno corporativo es importante en una pyme, ¿para qué? Yo te diría, el tema societario, el tema de la compañía familiar, el tema de cómo está compuesta la estructura, digamos, por parte de los socios, para decir en un momento complicado quién aporta capital, es importante, y que no se generen conflictos internos que conlleven a que la compañía tenga ese riesgo. 2, hay unos temas de mercado, no conocemos el segmento, no conocemos bien las líneas de negocio que son más rentables para la compañía, un desconocimiento de la competencia, un desconocimiento inclusive muy profundo en términos de, venga, cuáles son los productos más rentables que tenemos. Y tercero, que las compañías no están preparadas para recibir financiación o inversión. Esto inclusive llamo la atención, Marixa, sobre este tema, porque, digamos, los bancos tienen mucho dinero para prestar a las pymes y les gusta, hay bancos que les gusta acompañar la pyme, y hay inclusive fondos de capital privado y hay family office que les gusta facilitar recursos, apoyar a las compañías. Hoy en día se crean unas fintech en Colombia muy potentes que quieren acompañar las pymes para financiar su crecimiento, su capital de trabajo y sus activos para poder operar. Pero uno encuentra que estas compañías no están preparadas para recibir financiación. No es que los bancos no quieran prestar, no, las compañías no están preparadas. Yo te voy a colocar un ejemplo, esto que lo viví hace muchos años, que administraron los fondos de capital.
Digamos que en esos fondos, en uno de ellos, yo llegué a tener ahí unos 800.000 millones de pesos para colocar en riesgo de esas pymes. Yo no colocaba 40.000 por año. ¿Por qué? Porque estas compañías representaban un riesgo, ¿cierto?, a futuro, digamos, donde uno veía que la posibilidad de que esa pyme cumpliera con esos recursos que yo les estaba entregando, les confiábamos a ellos, era muy bajita. Además, la información, perdón, sí. Ángel, en eso hay mucho desconocimiento también. Existen esos fondos que pueden ayudarte a capitalizar o que puedes acceder a ellos para un crédito, para tener, digamos, tus proyectos sanos. Pero también hay mucho desconocimiento de eso. Claro. No se colocan precisamente, pues, primero porque no cumplen los requisitos, sí. Pero segunda también puede ser por la desinformación. Claro, estás tocando un buen punto. Mira, digamos que la compañía desde la idea de negocio hasta que es una compañía madura, digamos, todo ese ciclo de crecimiento y de madurez y digamos, tiene unos participantes del mercado, digamos, el mercado de la financiación, que tú tienes que entender muy bien en el momento en el que estar y cuál es el financiador o el fondeador adecuado para cada etapa, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que digamos que hay compañías, antes las compañías se creaban con la cédula, ¿cierto? Hoy en día eso no funciona así, ¿cierto? No funciona así. Hoy en día cada vez el mercado es mucho más exigente, pero lo que quiero identificarte con esto es que en esas etapas que el dueño de la compañía, el gerente de esa compañía no entiende, no conoce, no está bien informado, resulta que digamos, ingresan a la compañía dineros en etapas totalmente inadecuadas, donde lo que hacen es poner en riesgo el futuro de la compañía. Y te voy a colocar un ejemplo. Yo necesito recursos para financiar capital de trabajo, particularmente un cliente que me pide que lo financie a 60 días. Pero esa plata para cerrar ese ciclo me la está prestando ¿quién? Me la está prestando la abuela, me la está prestando el tío. Y yo lo que le dice es, venga, usted necesita unos recursos que sean mucho más competitivos, ¿cierto? Para que ese negocio que tienes con ese cliente sea rentable, y esos recursos quizás los tiene la banca, no los tiene una cooperativa, no los tiene una compañía que facilita microcrédito porque son créditos que son costosos, pero aún así le meten los recursos a la compañía. Entonces, desde la base de cómo financias la compañía, te puede generar una problemática, o puede ser que esta compañía es una compañía exponencial, porque entendiste muy bien cuál es la fuente de recursos que debería estar para el momento en que la compañía, para el momento por el que la compañía está pasando. Es correcto. Bueno, de ahí vamos a ir a un corte y ya regresamos. Ok. Continuamos en Mercadeo con Vos con Ángel David Rodas y la gestión empresarial igual a salud financiera. Ángel David, ahora hablábamos y mencionaste un tema que quiero devolverme un poquito ahí en esta enumeración que hacíamos, es el gobierno corporativo. Y eso se puso muy de moda hace algunos años por una gestión en empresas públicas de Medellín. Y se habló muchísimo del gobierno corporativo y se siguió poniendo casi que de moda hablar de un gobierno corporativo y muchos nos preguntábamos qué es el gobierno corporativo. Pues sí justifica, digamos, tener una política de gobierno corporativo en una pyme o realmente amerita tenerlo por tema de costos o por tema de direcciones o de estrategia, o es un tema, digamos, para una empresa de la magnitud de EPM. Ok, a ver, es un buen punto. Yo te quiero responder esa pregunta, digamos, desde 2 puntos de vista, ¿cierto? Que funciona muy bien en pymes y que genera un efecto, digamos, un efecto directo digamos, en la solvencia y cómo es vista la compañía para terceros. A los bancos les encantan las compañías que tienen prácticas de gobierno corporativo, ¿cierto? Porque son consideradas compañías serias que hacen las cosas bien. Eso da cierto respaldo. Claro, hay unos estatutos claros donde la gerencia, digamos, tiene
unas limitaciones en cómo direcciona y administra la compañía, y en particular, digamos, aquellas compañías que toman la iniciativa de tener, montar y estructurar una junta directiva que acompañe a la gerencia y a los dueños de la compañía a que esta compañía se enrute, crezca y crezca de manera sólida, porque hay unos personajes con un conocimiento y una experiencia aportándole a la compañía, digamos, para que la compañía, digamos, cometa menos errores que el común de las compañías. Ahora, esas prácticas de gobierno corporativo vistos desde una junta directiva, lo que no hacen bien las compañías hoy es que la junta directiva o el comité asesor, sustituyendo la junta directiva, son las mismas familias. Entonces yo tengo una junta, yo tengo un comité asesor, pero entonces yo traigo un tío, somos nosotros mismos el financiero, yo y mi esposa. No funciona así. Realmente la junta directiva en sentido estricto es, traigo unos expertos con un conocimiento específico para el momento en el que está la compañía, ¿cierto? Y sobre esa base vamos a trabajar en los temas que son importantes para la compañía hoy, e inclusive mirar la compañía en el futuro, que digamos el crecimiento futuro de la compañía no se quede hipotecado hoy, porque hay unos personajes que me están diciendo, ojo con este riesgo, ese sector yo lo conozco súper bien y funciona de esta manera, si hay un riesgo jurídico, entonces el abogado va a decir, venga, vamos, pero vamos lento, porque esto tenemos que estructurarlo de esta manera. La gerencia se siente acompañada y los accionistas, dueños de la compañía, representados. Y lo segundo, que te lo mencionaba ahorita, digamos, para los accionistas, hay claridad, hay tranquilidad de que la compañía está siendo bien manejada y que no es totalmente autónoma en las decisiones. Hay unas personas que velan por el interés del dueño y los socios de la compañía. Eso obviamente permite que sea, digamos, que sean compañías mucho más estables, sí, ¿cierto? Claro. Y que, digamos, todas aquellas decisiones que se tomen al interior de la compañía, pues son decisiones informadas y concertadas. O sea que, digamos, el gobierno corporativo sí, pero bien estructurado. Bien estructurado, bien hecho. Así que es. sea real. Porque es que en estas empresas que normalmente son empresas familiares, pues pasa lo que tú nos decías. Sí. No, pongamos un primo, un tío. Mi hermano sabe mucho de eso, no tiene ni idea, pero él tiene ideas. De acuerdo. Entonces, no es muy creativo, pero eso no te está haciendo bien. Tal cual. Y ese es el llamado que uno hace a los empresarios. Hagámoslo, asesorémonos bien, acompañémonos para tomar decisiones complicadas, y hay cosas de mercado que no conocemos, por eso traemos unos expertos que nos acompañen y nos definan, que nos ayuden a definir cuál es la ruta de cambio si hay que hacerlo y cuál es la ruta de crecimiento de la compañía, ¿cierto? Esto nos permite tener obviamente competitividad y tener, digamos, mucha mayor claridad hacia dónde llevar y decidir en temas de inversión que le convengan a la compañía. Bueno, en estos puntos entonces ya vemos que hay necesario para tener una gestión empresarial, pues hay que empezar por, como digamos, que una base, tener un gobierno corporativo, tener, digamos, ciertos estatutos y ciertas cosas que nos vayan haciendo estructurar y poder acceder a esos recursos en caso pues de que los necesitemos, que podamos fondearnos de alguna manera. Sí. ¿Qué otras cosas necesitamos? No, digamos, ahí lo que tiene que haber es, digamos, una muy buena concertación entre los socios y dueños de la compañía. Y te voy a colocar un ejemplo, Marisa, de lo que ocurrió particularmente en pandemia. ¿Qué ocurrió en pandemia? La gran mayoría de las compañías que soportaron los momentos complicados en la pandemia fueron porque esas compañías tenían prácticas de gobierno corporativo y eran compañías que tenían más de un socio, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando la compañía es de un socio o es de tres, pues es más fácil que haya tres que inyecten de recursos a la compañía que cuando yo estoy solo, uno solo, ¿cierto? Y segundo, los miembros de junta directiva lo que aportan, y es importante, es porque esos miembros son, digamos, personas que son muy bien relacionadas, ¿cierto? Y nos contactan, y esto es un tema pues que no es oculto para absolutamente nadie. Tener relacionamiento en las compañías es supremamente importante. Hay un tema, Marisa, que me gusta mucho que el empresario tenga presente, me gusta mucho colocarlo en esta analogía. Digamos, las compañías se soportan como un banquito en tres patas, ¿cierto?
¿Cuáles son esas tres patas? El capital gerencial, el conocimiento que tiene el gerente del negocio, la experticia que tiene el gerente del negocio y el sector en el que está compitiendo. El capital relacional, el gerente que es encerrado, que no sale, no conoce a nadie, pues la diferencia entre uno que sí lo hace es total. Muchas veces alguien yo le decía a un empresario, venía Ángel, ¿por qué este empresario que hace lo mismo que yo le va mejor? Y la respuesta es simple, porque es que ese señor va a un club, se reúne permanentemente con colegas, se sienta con los bancos, está visitando los proveedores y sale por el país a mirar qué oportunidades hay. Usted no lo hace, ¿cierto? Vos sos una persona de una gerencia de puertas cerradas y allá, digamos, desde allá comandás tu compañía. Esa es la gran diferencia. Entonces, capital gerencial, capital relacional y el capital financiero, ¿cierto? Porque las compañías necesitan recursos para poder operar. Pero y si digamos, analizan bien lo que estoy diciendo, en conclusiones, venga, la plata por sí sola no me genera, no es fuente generadora de riqueza o el éxito de una compañía. Porque yo puedo tener 2.000 millones de pesos y decir a un empresario, vení, tengo 2.000 millones para invertir en tu compañía, ¿qué quieres que hagamos? No sé qué hacer, no sé hacia dónde llevar la compañía, el crecimiento no lo tengo claro, ¿cierto? Y hay recursos disponibles. Es mucho mejor, ¿cierto? Es mucho mejor soportar la compañía digamos, en una buena gerencia, con una buena gestión, un capital relacional que es importantísimo y los recursos, por ende, obviamente van a aportar el crecimiento y la sostenibilidad de la compañía. O sea que tener plata o capital no es tener salud financiera. No lo es. Es un componente importante, claro que sí es importante tenerlo, pero es mucho más importante tener una muy buena gestión de la compañía. Y yo te lo quiero explicar, yo creo que vale la pena explicarlo desde esta otra perspectiva. Pero enseguida que vengamos de esto, ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con vos, con Ángel David Rodas y la gestión empresarial igual a salud financiera. Ángel David, estábamos viendo esa perspectiva de el capital, cómo no nos está generando una salud financiera real. Es muy importante porque obviamente tener capital es muy importante. Pero si no es la salud financiera, entonces ¿qué es? ¿Cuál es eso? Correcto. Mira, esa perspectiva a la que yo me refería es lo siguiente. Hay una buena gerencia de una compañía, el capital relacional es importante, un gerente bien relacionado, bien conectado, su familia, pero digamos está la banca que cuando ve una empresa, digamos, creciendo con unos números interesantes, pues se vuelve una compañía que es atractiva y sujeto de crédito para un banco y disponen de unos recursos, ¿cierto? Claro. Llaman al gerente, te tengo 500 millones de pesos aprobados, los tomas cuando quieras, ¿cierto? Digamos que esos recursos ingresan a la compañía, pero son utilizados de la manera inadecuada. ¿Hay recursos? Sí. ¿Son importantes? Sí. Pero se utilizaron de la manera inadecuada. ¿Qué hicimos? Crecimos infraestructura. Me voy a multiplicar por 3 o por 4. Crecimos infraestructura. La pregunta es, ¿está el mercado en capacidad de responder a esa oferta que estás haciendo? ¿Cierto? Pasan los meses, pasan los años, esa estructura nueva que formaste no se está utilizando, capacidad instalada ociosa, el banco cobrando su capital y sus intereses y se vuelve la compañía que no es capaz de responder a esa obligación que contraíste. Fueron recursos que entraron a la compañía, pero la compañía no estaba preparada para recibir esa financiación. El uso que se le dio a esos recursos no era el adecuado, se convirtió en una compañía que era saludable, con oportunidades de crecimiento, pero esos recursos, mire, que lo que hacen es destruir valor en la compañía y bajar los indicadores de salud financiera. La frenaron. Es así de simple. Exactamente. Pues entonces, digamos, para hacer que estos recursos realmente sean rentables y que generen esa salud que estamos buscando, entonces, ¿cuál es la gestión empresarial que hay que aplicarle a eso? Marisa, muy buena pregunta y me das pie para respondértelo, me pones en una situación muy cómoda. ¿Qué ocurre en las pymes?
Una compañía vende bien, una compañía que lleva años en el mercado, tiene reconocimiento, tiene buenos clientes. Resulta que cuando uno diagnostica estas pymes, estas compañías, hay un indicador importante, digamos, que tiene que ver con temas de rentabilidad y que también estás utilizando los recursos, que es el conocido EBITDA, ¿cierto? Entonces, uno con el empresario le dice, venga, el EBITDA de la compañía es bajito, vamos a analizar a quién estás vendiendo y cuáles son las líneas de negocio más rentables. Ajá. Y uno encuentra que muy pocas líneas de negocio o muy pocos productos de la compañía aportan a la EBITDA. El resto simplemente marginan o hasta perdes plata, digamos, con esos recursos. Lo que uno invita al empresario es, venga, cuando tengamos recursos disponibles, hay que tener mucha claridad cuáles son mis productos más rentables, cuáles son los clientes más prominentes, más solventes, Sí. para yo saber estos recursos que tengo, dónde los pongo. Porque lo que no sería correcto es colocar recursos en líneas de producto donde los márgenes son muy bajitos, donde los clientes pagan mal, pagan a destiempo o muchas veces ni pagan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dispongo de esos recursos? Tiene que ver con salud financiera. ¿Por qué? Estoy colocando los recursos donde soy más rentable. Yo no puedo utilizar recursos de la banca que me facilitan a tasas del 14% efectivo anual para un negocio que me renta el 7% efectivo anual. Que eso ocurre mucho en las compañías, Sí. increíblemente, pero ocurre en las compañías y en las pymes colombianas. Pues ya hay una pérdida. Total. La salud ya Total. en coma. El empresario, ¿cómo ve eso? A mí me está entrando una plata, estoy pagando nómina, estoy pagando seguridad social, estoy cumpliendo a los proveedores. La pregunta es, ¿qué tan rentable es eso para la compañía? ¿Y qué valor le agrega eso al accionista a los de la compañía? No hay valor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás utilizando malos recursos, estás atendiendo un mercado que no te está agradeciendo todo el esfuerzo que vos estás haciendo, que es lo que uno llama, o particularmente en estrategia se llama la captura de valor. Estás capturando muy poquito valor de la compañía, lo que hace que los recursos que estén utilizando más bien te lleven a ser una compañía con baja rentabilidad y a futuro con grandes problemas de liquidez. Bueno, Ángela, entonces ya estos últimos minuticos, pues hagamos como una conclusión. Veamos 3 punticos que pueden ser claves en la gestión empresarial y 3 punticos que son importantes para determinar que tenemos una salud financiera buena. Perfecto. Yo te lo planteo, Marisa, de la siguiente manera. ¿Cuándo se da uno cuenta que una compañía, digamos, cuándo es evidente que una compañía no tiene salud financiera? Y yo te lo voy a colocar en 3 aspectos claves muy identificables. Sí. Aquellas compañías que le están preguntando al cliente cómo quiere que se lo haga, cómo quiere que se lo entregue, cómo quiere que le desarrolle su producto, son compañías que lo que están haciendo es especulando un poquito con la oferta que tienen. Yo le vendo al que sea como sea, ¿cierto? 2, están incrementando capacidad o comprando capacidades para poder entrar a un mercado y mirar cómo ese mercado reacciona, Sí. ¿cierto? Eso es una estrategia, digamos, desesperada. Y te coloco un ejemplo. Yo vendo colchonetas, ¿cierto? Pero yo veo que el mercado no me responde a la oferta a la oferta o al mensaje que yo estoy enviando al mercado. Entonces trato de mirar cómo hago una espuma mucho más barata, busco una máquina y contrato los químicos para hacer la espuma más barata, tratando de mirar cómo reacciona el mercado, pero no es así, ¿cierto? No encontramos respuesta ni en el mercado ni en el cliente. Y tercero, que es la situación que es mucho más compleja, estoy disponiendo de recursos costosos para un mercado o unos clientes, ¿cierto?, que pagan muy mal por el producto o servicio que yo estoy entregando. Sí. Eso, digamos, cuando tú lo vas y lo buscas en los estados financieros, vas a encontrar compañía con problemas de liquidez y de baja rentabilidad. La salud financiera ahí se pierde por completo. Total. Y son compañías que venden 10.000, 12.000 millones de pesos. Sí, lo estás vendiendo, pero ¿cuál es el costo de venderle a esos clientes? Con seguridad que puede ser mucho más alto que esos 12 millones. Totalmente, Marix. Bueno, Ángel David, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Muy corto el tiempo. pero lo disfrutamos muchísimo. Totalmente. Y pudimos sacarle el mejor provecho para este tema y conocer un poquito más y aprender más de esta gestión empresarial. Tus redes sociales, donde podamos consultar tus temas y aprender más de ti. Yo tengo a disposición de los empresarios un canal en YouTube
es Ángel David Rodas Valencia, tal cual como lo están mencionando ahí. Y me encuentran de igual manera en LinkedIn, donde hago publicaciones, parte de mis conferencias, algunos blogs que desarrollo con periodicidad mensual para que, digamos, estén pendientes y disponibles, obviamente, para cualquier requerimiento que tengan los empresarios, con el ánimo de ayudarlos y acompañarlos en los procesos complicados y en los procesos simples también. Bueno, Ángel David, mil gracias. A ustedes. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co, con repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Tenemos también Radio Global Coach y PNL en España, 9 de la noche. Y estamos en Spotify, en Apple Music y en Amazon Music. Ahí podemos disfrutar todo el tiempo los podcasts de Mercadeo con Voz con Maritza Mazo. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.